Un feliz sábado, apreciados hermanos, a este estudio del maravilloso y hermoso libro Cristo en su santuario. En este sábado vamos a continuar con el capítulo número 4, la primera parte, que se titula El mensaje del juicio conmueve a los Estados Unidos. Muy bien, antes de comenzar este estudio vamos a realizar la primera oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos permites estar reunidos para poder estudiar y meditar más a tu santa palabra, Señor. Sabemos que tú utilizas diversos medios para poder difundir tu palabra y para que muchas personas puedan conocer tu mensaje. Estamos en los últimos tiempos, Señor, y que podamos aprovechar ese tiempo más que nunca para poder difundir tu palabra y que mucha gente que no te conoce pueda conocerte y pueda dejar el engaño. Gracias, Señor, por las bendiciones y que podamos entender tu santa palabra en esta tarde. Todos los favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con este estudio. Este estudio va a ser cortito, ya que el otro sábado, que es la segunda parte, vamos a ampliar un poquito más sobre la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hoy día vamos a hablar un poco sobre la vida de este gran pionero adventista, el hermano Guillermo Miller. Entonces vamos a aprender un poquito de su historia, de su vida y por qué fue llamado y elegido por Dios, qué misión y qué propósito tenía en su tiempo. Vamos a ir respondiendo esas preguntas, vamos a ver un poquito sobre su vida. A ver, ¿qué nos dice la primera pregunta? ¿Qué clase de hombre era Guillermo Miller? Muchos se preguntan y algunos se cuestionan quién era Guillermo Miller, por qué tiene tanta relevancia en la historia. Vamos a ver qué nos dice. Esto está en la página 48 del libro Cristo en su santuario. Vamos a ver qué nos dice este párrafo. Un agricultor íntegro y de corazón recto. Nos está dando algunas características. Quiere decir que Guillermo Miller era una persona muy respetable, que le gustaban las cosas que se hagan de forma legal, era alguien recto que siempre obedecía las normas, era íntegro en sus acciones, en su forma de actuar, en su forma de tratar con las personas, de hablar con las personas, que había sido inducido a dudar de la autoridad divina de las Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad. Es cierto, en algún momento de su vida se puso a cuestionar qué tan importante y relevante son las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer caso a la Biblia? ¿Por qué tenía este pensamiento? Si nosotros vemos su historia un poquito a más profundidad, Guillermo Miller en su época se codeaba con gente culta de esos momentos, de esos tiempos. En este caso le llaman hasta el día de hoy deístas. ¿Quiénes son los deístas? Son aquellas personas que creen que sí, hay un Dios, un ser superior, claro, pero no es ese Dios bíblico. Ellos no le dan tanta importancia o no creen en la Biblia, no creen en las normas que hay en la Biblia. Ellos piensan de que la palabra de Dios no es la Biblia, sino que la palabra de Dios es el universo y las cosas creadas que hay en este mundo. En este caso, también se podría decir que en la actualidad esos deístas son los actuales masones, que ellos creen en un ser superior que les ilumina y les brinda conocimiento de cosas muy profundas. Y a ese ser supremo le llaman el Dios. También le llaman Lucifer, que es obviamente el que brinda el conocimiento, la luz, la sabiduría, según ellos. Entonces a ese ser le llaman Dios. Miller se codeaba con ese tipo de personas que tenían ese pensamiento y como no le daban validez a las Sagradas Escrituras, él un poco que dudaba. ¿Será cierto lo que dicen estas personas? ¿Y por qué, si es todo lo contrario, si es que es importante la Biblia, por qué es importante la Biblia? ¿Con qué autoridad se hizo la Biblia? ¿Se escribió la Biblia, no? Tantas preguntas que surgían en la mente de Guillermo Miller.
Pero ¿saben qué? A pesar de que estaba en ese entorno, Guillermo Miller quería saber la verdad, lo que muchas veces las personas de la actualidad no quieren saber, no quieren conocer la verdad, quieren seguir metidos en el error, quieren, como dicen, embarrarse en el mismo lodo. Entonces, Guillermo Miller nos da esa enseñanza de que uno siempre debe procurar buscar la verdad y no quedarse con el engaño que siempre estamos siendo bombardeados. Fue el hombre especialmente elegido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Ya todo quedó en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y ahí terminó todo. Ahí terminó todo el caso de Cristo. Pero ya no estaban hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente ya se había acostumbrado al mundo, ya se había acostumbrado a la rutina, a los quehaceres de la vida. En este caso, si habían agricultores, se dedicaban al campo, a hacer sus labores del campo. Si había un banquero, se dedicaba a los negocios, al comercio, etc. Entonces perdió relevancia la segunda venida de Cristo. Y Dios utilizó a Guillermo Miller para poder poner el cimiento o anunciar en este caso la segunda venida de Cristo que ya se había dejado de anunciar, porque todos se conformaban con el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué más nos dice? Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud. Guillermo Miller no tuvo riquezas, fue una persona humilde, nos dice aquí pobre en su juventud, y así había aprendido grandes lecciones de tesón y abnegación. Aprendió a esforzarse bastante para poder conseguir un objetivo, un propósito. En cambio, las personas que tienen muchos bienes, como ya tienen todo al alcance, ya no se esfuerzan, porque ya lo tienen todo servido. Entonces es más importante la lección que uno aprende cuando carece de muchas cosas, cuando tiene necesidades. Ahí se aprenden bastantes lecciones. Y eso aprendió Guillermo Miller. Los miembros de la familia de la que descendía se habían distinguido por un espíritu independiente y amante de la libertad. Entonces él se había criado en una familia donde todos querían la independencia, la libertad. Muchos países, también de ese mismo contexto, también ansiaban ser independientes, no estar sometidos, que no haya esclavitud en su país y la libertad sobre todo, no depender de una monarquía o de un autoritarismo. Por su capacidad de resistencia y ardiente patriotismo, estos rasgos también sobresalían en el carácter de Guillermo Miller. Entonces Guillermo Miller, por estar en una familia que amaban bastante la independencia y la libertad de su nación, Guillermo Miller adquirió esos rasgos patriotas, amaba bastante a Estados Unidos, que era su patria, su nación. Y él, obviamente, teniendo esos rasgos, ya sacarán ustedes la conclusión de que él participó en esos movimientos de independencia de los Estados Unidos. O también en esa época donde había bastante también esclavitud de las personas, en este caso las personas de color, él también estaba en contra de eso, porque todavía seguía habiendo esclavitud en su época. Su padre fue capitán en el ejército de la Revolución, Guerra de la Independencia Norteamericana, y a los sacrificios que hizo durante las luchas y los sufrimientos de esa época tempestuosa pueden deberse las circunstancias penosas de la juventud de Miller. Si Guillermo Miller fue pobre en su juventud, también era una consecuencia de que su padre estaba luchando en esa guerra de la independencia, estaba allí participando. Entonces, cuando el jefe de hogar iba a esas guerras, a esas luchas, pues obviamente faltaba alguien que pueda solventar los gastos del hogar, la alimentación, la vestimenta, todo ello. Por eso es de que la familia de Guillermo Miller tuvo varias deficiencias económicas. Por eso es que su juventud fue
de pobreza. Pero a pesar de ello, Dios lo eligió. Poseía una constitución robusta y ya desde su niñez dio pruebas de una fortaleza intelectual. Entonces aquí también nos remarca que uno también debe cultivar el intelecto, la cultura, las capacidades, las habilidades del pensamiento, todo ello uno debe de ir cultivando. ¿Y eso desde cuándo? Desde pequeño, desde niño. Dio pruebas de una fortaleza intelectual fuera de lo común, la que se fue acentuando con la edad. Mientras más pasaba el tiempo, él más iba desarrollando esa fortaleza intelectual. Su mente era activa y bien desarrollada y tenía una sed aguda de conocimiento. Nos enseña aquí que nosotros debemos ansiar aprender más, adquirir más conocimiento. Guillermo Miller tenía esta cualidad, que él ansiaba aprender más. Y eso es algo positivo y todos deberíamos de rescatar eso. El aprender y el amar aprender. Aunque no gozó de las ventajas de una instrucción académica, su amor al estudio y el hábito de reflexionar cuidadosamente, junto con su agudo criterio, hicieron de él un hombre sano de juicio y puntos de vista amplios. Él amaba el estudio y él no se conformaba con lo que las personas le decían, sino que él reflexionaba, cuestionaba, pensaba bastante y analizaba las cosas. Eso le permitió a él que pudiera aprender un poquito más y también llegar a la verdad. Porque cuando uno cuestiona, uno reflexiona bastante, pues es un paso para poder llegar a la verdad de las cosas. A no creer todo lo que nos pinta la prensa, los medios de comunicación. En esa época el periódico era el medio de comunicación y es muy importante en este caso darle bastante relevancia al estudio y a la reflexión. También esto le permitió que pueda llevarse bien con bastantes personas. ¿Por qué? Porque él, al tener sus propios puntos de vista y al exponer esos puntos de vista, hacía que muchas personas tengan bastante interés en su forma de pensar. Imagínense. Entonces era una forma también de que pueda socializar un poquito más con todas las personas de su entorno. Su carácter moral era irreprochable y poseía una reputación envidiable. Entonces, quiere decir de que él hacía lo correcto y procuraba hacer lo correcto. No se metía en escándalos, no se metía en problemas. Entonces, él era envidiado por su buena reputación, siendo generalmente estimado por su integridad, frugalidad y benevolencia. Era una persona que procuraba hacer el bien a los demás y, sobre todo, aplicar las normas, los valores. A fuerza de energía y aplicación, no tardó en adquirir bienestar. Si bien aún conservó sus hábitos de estudio, desempeñó con éxito varios cargos civiles y militares, y el camino hacia la riqueza y los honores parecía estarle ampliamente abierto. Con todas esas cualidades, ya en su etapa adulta, pues, él estuvo enlistándose en el ejército. Él estuvo participando en la guerra. Y obviamente, si él salía victorioso en la guerra junto con las personas, él, ya que era el que tenía más cargo en el ejército, iba a recibir obviamente riquezas, iba a recibir honor. Eso le estaba preparado para él por sus cualidades. Pero sabemos que Dios lo eligió y Dios ya estaba dirigiendo el camino de su vida de Guillermo Miller. Entonces, todos esos planes de riqueza, de honor mundanal, terrenal, no se dieron, porque Dios lo eligió para que pueda dar el mensaje a las personas. Ya ahora vamos a ver esta pregunta que tiene que ver mucho con su etapa en la que él fue a Cristo, fue a Dios. Y aparte de que fue a Dios y encomendó su vida a él empieza a volver a sus antiguos hábitos de estudio de la palabra de Dios. Nos dice la pregunta 2. ¿Qué método de estudio usó Miller en su investigación de la Biblia? Eso está en las páginas 50 y 51.
nos dice lo siguiente: ¿qué método usó para poder aprender más de la Biblia? Para poder encontrar algunos periodos de tiempo que no se estaban tomando en cuenta. Vamos a ver qué nos dice aquí. Resolvió estudiar las escrituras por su cuenta y averiguar si toda aparente contradicción no podía armonizarse. En esa época habían bastantes corrientes de pensamiento, doctrinas de las distintas denominaciones, de las distintas iglesias, religiones de su época. Habían metodistas, habían bautistas y otras denominaciones más. Entonces, habían tantas doctrinas dispersas que él quería comprobar cuál era lo correcto, si estaban esas doctrinas en la palabra de Dios, si estaban basados en la palabra de Dios o estaban contradiciendo la palabra de Dios. Él se puso a estudiar por su propia cuenta. Y eso también debemos hacer, estudiar la Biblia por nuestra cuenta. No que todo nos den masticadito, no, estudiar por nuestra propia cuenta. Procuró poner a un lado toda opinión preconcebida. Ese es el primer paso. Cuando uno estudia la Biblia tiene que dejar su punto de vista a un lado. Todo concepto que tiene con respecto a algo, dejarlo a un lado y permitir que la Biblia por sí sola hable, te dé la respuesta a una cuestión que tú tienes, a una pregunta que tienes. Y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y la concordancia. En ese tiempo las Biblias tenían bastantes concordancias. También en nuestras Biblias actuales hay concordancia que nos dice el significado de cada palabra que está ahí en la Biblia. Hay concordancia. Y también nos manifiesta en qué textos bíblicos se encuentran tales palabras. Eso utilizó Guillermo Miller para poder estudiar, para poder comparar los pasajes bíblicos, si quería decir lo mismo o estaba diciendo otra cosa, otro mensaje. Prosiguió su estudio de una manera regular y metódica. Entonces el estudio de la Biblia tiene que ser algo continuo, algo regular y siempre seguir unos pasos, debe ser algo metódico. Empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No seguía adelante hasta que se develaba el significado de los pasajes que estaba estudiando. Él estudió a partir del Génesis. Génesis que significa el origen. A partir del libro que nos cuenta del origen del mundo y todo ello, él comenzó desde allí y así se debe de comenzar todo estudio. Y empezó a leer versículo por versículo. Imagínense, es cierto, los versículos son chicos, pero muchas veces incluso los versículos chicos, cortos, tienen un gran mensaje, una gran aplicación. Y eso él no lo desmereció, al contrario, él fundamentaba y él estaba de acuerdo de que cada versículo tenía un mensaje importante. Y aparte, él no avanzaba con los siguientes textos bíblicos hasta que pudiera entender qué quería decir cada versículo, cada capítulo que él leía. Si él no lo comprendía, él seguía estudiándolo hasta poder entender cuál era el mensaje que le daba ese texto bíblico o ese pasaje que él estudiaba. Cuando encontraba algo oscuro, era su costumbre compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Él siempre comparaba un texto bíblico con el otro texto bíblico, si quería decir o no quería decir lo mismo, o si le daba o no la respuesta a lo que él no llegaba a comprender. Le reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía según el tema del texto. Es cierto, hay muchas palabras en un texto bíblico. Una sola palabrita puede tener varios significados, puede tener varios sinónimos. No todos los sinónimos de una palabra significan lo mismo. Hay sinónimos parciales. Entonces, él se puso a analizar eso. Eso incluso nosotros debemos tenerlo en cuenta. Siempre ver qué significados tiene cada palabra de los versículos que estudiemos.
Y si la idea que de él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral, desaparecía la dificultad. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba una explicación en otro lugar de las Escrituras. Hay muchos versículos que complementan a otros versículos que no quedan claros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. A medida que estudiaba con oración ferviente por iluminación divina, lo que antes le había parecido oscuro a su entendimiento se le aclaraba. ¿Qué es lo que ella experimentaba? Experimentaba la verdad de las palabras del salmista. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Entonces, gracias al apoyo del Espíritu Santo que iluminaba ese estudio bíblico arduo que realizaba Guillermo Miller, él podía comprender varias verdades que no entendía a la primera lectura. Es por ello muy importante orar antes de estudiar la palabra de Dios, para que Dios nos pueda dar sabiduría, nos permita comprender lo que no es tan sencillo de comprender. Tercera pregunta. ¿A qué resultados negativos había conducido la doctrina de la conversión del mundo? Páginas 51 y 52. En todo su estudio que realizó Guillermo Miller, encontró varias cosas que no tenían mucho sentido con las doctrinas o las creencias de esa época. Una de ellas era la doctrina de la conversión del mundo. ¿Qué es la doctrina de la conversión del mundo? Consiste en que va a haber un milenio de paz, un milenio de justicia, y que en este milenio de paz y de justicia va a reinar Jesús de forma espiritual. Y al finalizar ese milenio de paz temporal en la tierra, va a venir Jesús físicamente, así como lo dice su palabra. Eso es lo que creían en esa época. Ahora, ¿qué resultados, qué consecuencias negativas traía en las personas creer en esta doctrina? Vamos a ver qué nos dice, porque sabemos que esta doctrina es errónea, no va a ser así definitivamente. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sostenida por la Iglesia apostólica. La iglesia de los tiempos de Jesús, de los apóstoles, no creían en esa doctrina de la conversión del mundo. No estaban a favor de ello. Y en la Biblia tampoco dice eso. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi principios del siglo XVIII. Entonces, aproximadamente casi a inicio del siglo XVIII, ya algunos cristianos empezaron a aceptar esta falsa doctrina de el milenio de paz, el milenio de justicia en la tierra. Hasta el día de hoy hay personas que creen esto. Hay religiones que creen esto y lo difunden. Y así meten el error en las personas, difunden el error. Como todos los demás errores, sus resultados fueron malos. ¿Por qué fue malo el resultado de creer en esta doctrina? Porque enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor, y les impidió que dieran importancia a las señales precursoras de su regreso. Entonces, al aceptar el milenio de paz que va a haber, prácticamente rechazaron de que iba a haber señales de la venida de Cristo, como ya sabemos, los terremotos, las pestes, las enfermedades, la hambruna, el asesinato de muchas personas. Todas esas señales, y también de que el amor de muchos se enfriará, todas esas señales quedaban descartadas, absolutamente descartadas por esta doctrina, por esta creencia. Entonces, al creer yo de que va a haber un milenio temporal, un milenio de paz, entonces estoy omitiendo todas las señales de destrucción que van a ser previas a la venida de Cristo. Por ello es que las personas dejaron de creer en las señales y se volvieron relajados. Le quitaron la importancia a estas señales de la venida del Señor. Y tanto fue el relajo de las personas que empezaron a vivir una vida mundana
más liberal, empezaron a hacer lo que quisieron, ya no respetaban los 10 mandamientos, ni las normas, ni los valores que obviamente como personas debemos de poner en práctica. Infundía un sentimiento de confianza y seguridad que no estaba bien fundamentado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para encontrarse con su Señor. Es como el pensamiento que tienen las personas actualmente. ¡Ay! Va a haber un milenio de paz. Falta bastante tiempo. Entonces, hasta que llegue ese tiempo, hasta que venga Cristo, yo puedo ponerme a hacer mis cosas. Puedo ponerme a estudiar mi maestría, mi doctorado, mi PhD. Puedo ponerme a estar con una persona y con otra persona y vivir la vida loca, como dicen muchos. Lamentablemente ese es el pensamiento de las personas. Se les dice de que ya está señalado el año en el que va a venir Cristo por segunda vez. Se dice a las personas, está fundamentado con la cronología y con muchas evidencias bíblicas y también de nuestros padres de la iglesia, que eso ya se ha expuesto en varias conferencias. Y a pesar de ello, las personas dicen, bueno, Cristo viene en el 2031, entonces yo hasta el año 2030 puedo hacer lo que quiera. Y ya pues en el 2030 yo, un año, me dedicaré a cambiar mi vida, a ser una mejor persona, hasta que venga Cristo en el 2031. Y ahí todo fin, todo bonito, todo contento, todo happy, ¿no? Todo tranqui, todo relax. Qué lástima que hay personas que piensan de esa forma, porque están prácticamente rechazando el trabajo del Espíritu Santo, que es cambiar diariamente el carácter de la persona. Y ese cambio, esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, no ocurre en un año, no ocurre en 2 años, ocurre durante bastante tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces no podemos tomar a la ligera las señales de la venida de Cristo. Las personas de esa época, lamentablemente, se estuvieron perdiendo por creer en esta falsa doctrina. En esa época ocurrieron algunas señales. Ya hemos visto, ¿no? Ocurrió la caída de estrellas. Entonces hubieran encomendado su vida a Dios, pero se descuidaron, se volvieron personas libertinas y así. Hay que tener bastante cuidado de nosotros no estar cayendo en esa rutina, en vivir la vida mundana, como lo hacen muchas personas. ¿En qué sentido el texto de Daniel 8:14 llegó a ser particularmente significativo? Páginas 54 y 55. Guillermo Miller se puso a estudiar bastante las cronologías del tiempo. Eso lo podemos ir viendo cuando leemos este capítulo. Guillermo Miller se puso a estudiar los periodos del diluvio, el periodo también de cuando Noé predicó a las personas que fue 120 años, las edades de los descendientes de Adán, cuánto tiempo vivieron, y hacía una suma sucesiva. Eso también hay una conferencia sobre la cronogenealogía. Entonces, él se puso a hacer esas operaciones matemáticas, como podemos verlo aquí en la imagen. Hizo un cuadro, un estudio cronológico. Él estuvo estudiando también bastante Daniel 8:14. ¿Qué mensaje daba Daniel 8:14? Vamos a ver lo siguiente. La profecía que parecía revelar con mayor claridad el tiempo de la segunda venida era la de Daniel 8:14, que nos decía hasta 2300 tardes y mañanas. Y entonces, ¿qué va a pasar con el santuario? Será purificado. Él, cuando leyó este texto de Daniel 8:14, donde ya había un tiempo, un periodo de tiempo establecido, dijo, entonces esta cantidad, 2300 tardes y mañanas, tiene mucho que ver, tiene mucha relación con la segunda venida de Cristo, porque de ahí ya no hay otra cantidad profética. 2300 tardes y mañanas era el periodo o el tiempo profético más largo, la profecía más larga que decía en Daniel 8:14.
2300 años. ¿Por qué digo años? Porque se decía de qué día por año. En Ezequiel nos dice día por año del vedado. Y partiendo de este punto, él empezó a calcular la cantidad de años, a ver hasta qué año arrojaba. Ya eso lo pueden ver aquí, en esta imagen, que al final le arrojó en el año 1843. Las 2300 tardes y mañanas partía desde el decreto de Artajerjes. A partir del decreto de Artajerjes, que es en el año 457, como podemos ver ahí en la imagen, lo restó con 2300 años y le dio 1843 como el año que finalizaba esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces él pensó de que en el año 1843 iba a ser la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué decía que justo al finalizar eso iba a ser la segunda venida de Cristo? Porque había una creencia en esa época también. Miller vinculó la purificación del santuario con la segunda venida de Cristo. ¿Qué creencia generalizada de aquel entonces lo condujo a esa conclusión equivocada? Estamos en el 2021 y no ocurrió la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice aquí. Siguiendo la regla de hacer que la escritura se interprete a sí misma, Miller aprendió que un día en la profecía bíblica representa un año, lo que les comenté anteriormente. Eso está en Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Vio que el periodo de 2300 días proféticos equivalían a 2300 años literales. Se extendería más allá del fin de la dispensación judía y que por consiguiente no podía referirse al santuario de esa dispensación. Dispensación quiere decir cuando los judíos fueron exiliados, estuvieron los 70 años allí en Babilonia, regresaron a su tierra, a su nación judía y reconstruyeron el templo, pero estaban recién en plena reconstrucción. Y además podemos también ver por la historia que el templo fue destruido. Entonces, ¿a qué santuario se refería eso? ¿A qué purificación del santuario si no había santuario terrenal? Porque hasta el día de hoy ese santuario terrenal está destruido. Solo queda el muro de los lamentos. Entonces se llegaba a la conclusión de que cuando se hablaba de santuario se refería a la tierra. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y por tanto dedujo que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. Llegó a esa conclusión porque no tenía nada que ver el santuario con el santuario físico en la tierra, ya que el santuario estaba destruido y hasta el día de hoy está destruido. ¿Qué santuario iba a ser? Entonces, por eso concluyó que la tierra era el santuario. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el preciso punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Entonces, él se puso a estudiar la historia, por ello llegó a que el año 457 es el punto de partida de los 2300 años, cuando Artajerjes da el decreto de que los judíos tenían que regresar a su nación. Después de los 70 años que ellos estuvieron exiliados en Babilonia, volvieron a su nación, empezaron a reconstruir y ya vamos a ir viendo el otro sábado con más detalles en qué consistía la profecía de los 2300 años. Pero ya teniendo ese punto de partida del año 457, hizo el cálculo de los 2300 años posteriores y llegó a 1843. Esto es lo que se decía, se publicaba en los periódicos de esa época, fin del mundo en 1843. Las ilustraciones de Guillermo Miller, del periódico de Guillermo Miller.
hayan personas que le apoyaban a Guillermo Miller para poder difundir estas ilustraciones, estos estudios de Daniel capítulo 8, para que la gente pueda enterarse de dónde sacan que en 1843 va a ser la supuesta purificación del santuario. Así se imaginaba Guillermo Miller, la tierra consumida por fuego. De esa forma iba a ser purificada la tierra o el santuario en la segunda venida de Cristo. Y así muchas personas, muchos de nuestros pioneros estuvieron creyendo en esa época. Vamos a ver la otra semana, el siguiente sábado, con más profundidad qué ocurrió después de ello. Después de estar estudiando con respecto a Daniel capítulo 8, se va a ver durante la otra semana qué es lo que implicaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de los 2300 años. ¿Qué quería decir? ¿Qué eventos, qué sucesos implicaba en ese periodo de tiempo de 2300 años? Eso vamos a ver la otra semana. Está muy interesante este tema y vamos a seguir respondiendo a algunas preguntas planteadas en el estudio bíblico. Entonces, para finalizar esto, vamos a hacer la última oración y que lo que hayamos podido estudiar en esta tarde, pues lo pongamos en práctica, podamos meditar un poquito más, podamos difundir esto y saber nuestros orígenes, que es muy importante, porque Dios ha dirigido toda la historia. Como Dios ha dirigido toda la historia, entonces tenemos que aprender cómo Dios ha estado dirigiendo toda la historia de nuestra iglesia adventista. Vamos a hacer la oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos acompañas, porque nos has permitido aprender un poquito más de la historia de Guillermo Miller. Sabemos de que cada nueva luz que tú manifiestas, que tú revelas, puede pasar por un largo proceso de aceptación, Señor, y también de más investigación, de más estudio, Señor. El conocimiento no se aprende de la noche a la mañana o no se descubre en un ratito, Señor. Pasa por un largo proceso. En estos tiempos, Señor, en los cuales estamos rodeados de tanto engaño, de tanta mentira, que podamos descubrir y aprender más cosas que tienen relación con las señales de tu venida, con las profecías bíblicas, y que podamos, Señor, estar seguros de lo que creemos y esto difundirlo a las personas que no te conocen, Señor. Gracias por acompañarnos y que tú puedas seguir guiando, dirigiendo tu obra, porque tú eres el que está al control de toda la historia y de todos los tiempos, Señor. Gracias por todas las bendiciones y acompáñanos, Señor, en este santo sábado y también en la nueva semana que está por comenzar. Todos sus favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ya nos vemos el siguiente sábado para continuar con el estudio de este capítulo número 4. Entonces les invito a que puedan leer este libro maravilloso, Cristo en su santuario, y que puedan tener una bonita tarde, un feliz sábado a cada uno de ustedes.